Si uno piensa en un escritor que trabaja la literatura como vanguardia, tiene que pensar en, primero, César Aira y segundo, en Ariel Magnus. Y cuando Ariel Magnus pensó un libro sobre Aira, es como que chocaron nuestros universos. Ariel Magnus está hoy aquí con nosotros en el auditorio de Tigmas, la plataforma educativa que se presenta en la Feria del Libro, y vamos a hablar de este libro, en particular de este libro, pero vamos a hablar de muchas más cosas. El libro es Ideario Aira, y es un libro que alguna vez todos tuvimos la idea de hacerlo y nadie se animó hasta que lo hizo Magnus, que es armar un diccionario de ideas de Aira. Ese libro que era la continuación de Ideas Dispersas que Aira sacó por la UDP en Chile, un libro al que aquí en la Argentina, por los precios y por la distribución, uno no puede acceder, pero que está presente. De repente, Magnus hace un movimiento más. Hace un movimiento más de explotar esas ideas y convierte a Aira en un motor de pensamientos. En un motor de pensamientos, además en un diccionario. No es un libro que se pueda leer desde principio a fin, es un libro como para visitar, venir, entrar, buscar una idea. ¿Qué pensará Aira sobre él mismo? ¿Qué pensará Aira sobre lo que es una pesadilla, lo que es el poder? ¿Qué pensará Aira de Dios? Y uno va, consulta ese libro y sale. Parece que es uno de esos libros que, tal vez como el diccionario de autores argentinos de Aira, es uno de esos libros que uno tiene y que siempre consulta. Ariel, muchas gracias por estar en el auditorio de Tigmas y si querés te digo buenas tardes y la primera pregunta es, ¿en algún momento dijiste esta idea hay que hacerla y te lanzaste? Sí, hola primero, gracias por la invitación. Espero que Aira no esté viendo esto, pues se va a revolver si lo comparás conmigo, o sea, hay un abismo entre los dos, te agradezco igualmente. En realidad la historia del libro es un poco distinta y siempre es un poco decepcionante en este caso. Y era que yo quería hacer un libro de charlas con Aira, en el que charlara con él sobre cada uno de sus libros, porque siendo un autor de tanta obra, normalmente las preguntas son sobre la obra, sobre la literatura, y no, yo quería ir libro por libro, porque cada uno tiene su valor y no me gustaba que se perdieran en el conjunto. Y esa es una idea que le presenté a Aira, me la rechazó con muchísimo entusiasmo. Pero me gusta el rechazo con entusiasmo. Sí, Borges. Y como iba a tener que leer todos los libros de Aira para hacer estas charlas, tenía la idea secundaria de hacer un diccionario de ideas de lo que fuera leyendo, extrayéndolas, porque siempre lo que más me llamó la atención de sus libros fueron las ideas. Entonces esa idea secundaria pasó a primer plano y eso sí me dejó hacerlo, encantado, y así es como, digamos, terminó siendo. Esa es, digamos, cómo terminó siendo esto y no el de las charlas. Ahora, con respecto a las ideas, el nacimiento te diría que tiene que ver con mi experiencia como lector de Aira cuando me encuentro con gente que no le gusta Aira. Entonces, estamos hablando y me dice, no me gusta Aira, o probé tal libro y no me gustó, y le digo, no, pero tenés que, en tal, fíjate que pasa tal cosa y les encanta. Y en el otro tal y les encanta. Entonces, y quizás van y lo leen después o le dan una segunda oportunidad. Entonces, digo, la intuición era eso que me gustó de esos libros que me voy acordando, esas ideas, debe estar en todos. Esa era la hipótesis. Y bueno, cuando me dijeron que sí a la idea, me puse a leerlo y no me decepcionó. Tenía bastante miedo de decir, quizás. Yo había leído ¿cuánto? 10 libros de Aira, 15, no sé cuántos, y me acordaba algunas. Digo, quizás no hay más, pero sí. Realmente 1 o 2 libritos muy chiquititos que no había idea diccionarizable, porque también no solamente tener una idea, sino que se pueda poner en el contexto del diccionario. El que primero tuvo la idea esa fue Fogwill, y Fogwill le había dicho a Aira, hacelo, y Aira le dijo, ¿para qué voy a hacer eso? No. Entonces está buenísimo que vos hayas tomado esto, porque es una idea que es una larga tradición de la literatura argentina. ¿Cuándo Aira va a hacer esto? Y de repente Aira no lo iba a hacer nunca, ¿no? No, Aira no lo iba a hacer nunca y no creo que lo mire esto tampoco. Él no le gusta revisitar sus libros, no le gusta ni siquiera reeditarlos. Ahora lo está reeditando, pero por mucho tiempo no quería. Es curioso, no sabía esto de Fogwill, me parece genial. Fogwill es famoso porque cuando le decían, alguien le decía, estoy leyendo un libro de Aira, y él no lo había leído, y él decía, ¿y en qué página se aburrió? Siempre decía eso, porque tiene esa cosa de Aira que en algún momento quizás se decae el libro, porque el impulso, la idea original llegó a y eso que son cortitos, igual pasa. Pero por eso
para mí Aira impulsa un tipo de lectura distinto al que nosotros estamos acostumbrados con un libro, el que nos enseñan, ¿no? Del desarrollo con el final y la cosa redonda, aunque tiene libros súper redonditos. Y es que una forma de leerlo es esta para mí, esperando la idea, y la frase es genial y no te va a defraudar, o sea, y no te va a defraudar el libro hasta el final, aparece la idea en cualquier contexto. También de ahí surge la idea de hacer este diccionario, que ya era una idea que estaba dando vueltas, evidentemente. Ariel, además de Diario Aira, tiene una cantidad de libros, algunos que son ready-mades, como el libro sobre el relato de Víctor Hugo Morales en el partido Argentina-Inglaterra, libros que son de desarrollo novelero, como Un chino en bicicleta o La 31, libros que toman un relato y lo transportan, como el libro del hombre sentado, que toma una película y lo lleva a libro, lo lleva a texto. Yo creo que Diario Aira tenía una primera versión en la Cuadratura de la Redondez. La diferencia es que la Cuadratura de la Redondez es donde 4 críticos analizan la literatura, 4 críticos inventados, analizan la literatura del Indio Solari y las canciones de los Redonditos Ricota, y acá tu voz se corre y funciona solamente como recorte de las ideas de Aira. Pues yo creo que esta idea vos la venís desarrollando a lo largo del tiempo, ¿no? La idea de la explicación, la de la crítica por otros medios, para usar la frase de Clausewitz. 2 cosas. Primero, lo de amigo de lo ajeno. Soy muy amigo de lo ajeno, evidentemente. Con el Indio hice eso, de usarlo como una especie de sátira de la crítica literaria o académica. En este caso, tenés razón, estoy de acuerdo en que es la misma línea. Lo veo como un libro distinto porque yo no estoy ahí adentro, más que con un muy breve prólogo, pero el recorte es la forma de hablar sobre Aira. O sea, como a mí no soy un lector de ensayos literarios ni de teoría literaria, me gusta, pero sí me gusta intervenir en la literatura. Lo hice haciendo una biografía de Juan Filloy, que es un escritor que me encanta. El de Víctor Hugo lo puedes ver así también, porque es una forma de traer a la literatura el fútbol, que es algo ajeno, se supone, y más el relato radial. Y en este caso también es como, tengo esta obra, quiero intervenir, quiero decir cosas, pero no quiero ponerme a escribir un ensayo sobre Aira, no me interesa, no es el tipo de texto con el que me gusta intervenir, y sí de esta forma, y es una forma casi igual de autoritaria que un ensayo, porque estoy diciendo, esto se lee así. O sea, te estoy poniendo las mejores ideas, casi, si lo lees exageradamente, decís, bueno, ya está, ya leí Aira. Eso es un error tremendo. Pero te pasa también con alguien que escribe un ensayo, que te explica toda la obra, y salís como diciendo, bueno, ya lo leí. Ni por lejos. O sea, la experiencia de la lectura propia es la única que vale. Esto tendría que ser un salto hacia la lectura, así también lo pensé. En realidad lo pensé como un motivador de lecturas para captar ese público que aún no cayó en las garras de Aira. ¿Por qué Aira, en este país en donde todo el tiempo estamos cayendo de un lado al otro, Boca, River, K, anti-K, de izquierda, de derecha, Aira, anti-Aira? ¿Por qué Aira despierta esa pasión y hay en la academia a favor y en contra de Aira, y en los lectores que no son lectores de la academia, digo, que leen de otra manera, no construyen relato como se construye un relato crítico, construyen otra clase de relato, también hay Aira y anti-Aira? Bueno, es una pregunta amplia, porque sí, compararlo con River, o sea, yo creo que cada antinomia tiene su contexto y su razón de ser. No la compararía con la de River Boca ni Canti, o sea, no la compararía, digamos, con la deportiva y con la política, por más que evidentemente se te hace una antinomia. Creo que en primer lugar un escritor de prosa marcada y personal crea la antinomia, ¿sí? Si no, no la crea, o sea, no llega a esa antinomia. La antinomia es la marca de que ese escritor ha hecho algo, ha hecho algo. Puede ser que lo haya hecho como figura, o sea, no tiene que ser necesariamente la escritura. En el caso de Aira se juntan varias cosas. Primero, su escritura muy especial, intransigente. O sea, Aira es un tipo que si lees del primer libro hasta el último, como hice yo, no en ese orden, pero si los lees enteros, te das cuenta que hay libros más ordenados, si querés, hay libros más narrativos que otros, pero es un tipo que desde los 20, 25 años como mucho, tiene 70, mantuvo una línea y escribe lo que quiere. A Aira nunca un editor le dijo lo que tenía que escribir, ni le cambió nada,
Y eso puede llegar a ser ofensivo para muchos en algo que se fue transformando en un mercado, sobre todo después del boom. Y esa cosa marcada que tiene, y que lo hace tan personal, crea el anti, porque lo leíste 2 o 3 veces y te da... Yo supongo que hay 2 tipos de anti. El anti envidioso, digamos, que dice, ¿cómo puede ser con esto así, que lo escribe improvisando, y yo que me maté 10 años para escribir mi novela y no me dan bola, tenga éxito? Igual hay que aclarar que lo de pro y anti-Aira también surgió es bastante reciente, es un tipo de una trayectoria larguísima, y hay parte del anti o pro Aira que lo desarrolló él mismo también con su antiacademicismo, con su anticrítica, con no dar de entrevistas, con ser muy antipilia, por ejemplo. O sea, hay parte donde él también se recortó de los escritores importantes. Él siempre tiene miedo de que lo confundan con un escritor importante y quedarse sin su libertad de acción, que es la que defendió toda la vida. Él habla de novelitas, ¿no? Siempre está como bajando el tono. Que podríamos... Yo creo que... una nota al pie, voy a decir a Ariel, yo leí muchos libros tuyos, hicimos muchas notas también. Creo que habré leído, no sé si hago la cuenta, 8 o 10 libros. Un abnegado. Un abnegado, desde El chino en bicicleta. Desde El chino en bicicleta en adelante yo he leído muchas novelas de Ariel y creo que leí un 90% de tu producción, 75% de tu producción. De Aira leí la misma cantidad de libros y leí el 3% de la producción. Digo, ¿cómo puede ser que un tipo produzca al nivel de Aira, que escriba al nivel de Aira y que cada libro sea distinto y que cada libro tenga una frase, una idea que vos rescates y que cada libro opere distinto también? Es una pregunta interesante. Eso es lo que lo hace un gran escritor, diría. Con lo cual no te estoy respondiendo, pues no te estoy diciendo por qué exactamente. Yo me fui preguntando mientras iba leyendo, ¿qué tiene estas ideas en común? ¿Qué las hace geniales? Etcétera. Y mi conclusión es la siguiente. Vos podés agarrar, por eso hice el diccionario en la forma de diccionario alfabética. Porque podría haber dicho, bueno, objetos, ideas políticas, ¿no? Ordenarlo un poco. Dije, no, primero, las ideas surgen en los lugares donde menos te las esperas. Muy importante, no es que él se dice, bueno, en este libro voy a hablar de los objetos, entonces aparecen muchos objetos, con lo cual, si vos haces un diccionario en donde pones un objeto atrás del otro, desvirtuás el contexto en el que están. Esto reproduce un poco el contexto. Y que aparezcan inopinadamente las ideas, te explica cómo las concibió Aira. Y son ocurrencias, son del momento. Entonces, por más que vos les encuentres estructuras similares, la inversión, el absurdo, la exageración, la minimización, o sea, cualquier crítico te agarra y te dice, bueno, y te lo reduce a 3 o 4 cosas, no le encuentra el porqué. Por esa razón también vos podés reducir un libro a 3 o 4 cosas y después querés con esas 3 o 4 cosas escribir otro libro y no te sale. Esto es lo mismo. Aira no piensa en esas estructuras, sino que esas estructuras le ayudan a pensar y se maneja con ocurrencias y con su talento. Entonces, lo primero que hay en estos libros es la libertad, que es la máxima enseñanza que nos deja Aira, es la libertad. La libertad y la perseverancia, por supuesto, digamos en términos morales. Y en términos estructurales está, bueno, las ideas que va siguiendo. Él dice, él se deja llevar por las ideas, evidentemente, y así surgen. Entonces, reducirlo a algo y decir, no, la inversión. Él mismo dice, la inversión es un gran factor de ideas, de humor también, pero no te explica todo. O sea, no vas a encontrar una explicación, sino que tiene que ver con el ánimo con el que te mandás a escribir un libro. Y esa es la explicación de la literatura para mí. La literatura no tiene explicaciones estructurales. Bueno, los estructuralistas lo intentaron y los amamos por eso, pero evidentemente no lo lograron si no se hubiera acabado la crítica literaria. No, seguimos. ¿Por qué? Porque hay algo que no lográs rescatar y tiene que ver con el ánimo con el que te mandás un libro, que es el que hace que surjan las ideas, aunque después las puedas formatear un poco. Te hago 2 preguntas más. Habitualmente se dice, cada octubre, bueno, el año pasado no porque no hubo Nobel, pero cada fin de octubre más o menos se empieza a hablar del Nobel de Literatura y Aira es el escritor argentino que hoy ocupa un alto lugar en el Nobel, ¿no? Y pienso, tuvimos un gran autor como Borges y hoy tenemos otro gran autor como Aira. Ninguno de los dos puso la literatura en la cima.
A ver, ninguno de los dos trabajó con la idea de que la literatura era un mausoleo intocado, ¿no? Creo que Borges, en esa idea de no escribir novelas y manejarse siempre como en sordina, como bajándole el tono, logró cosas increíbles. Y creo que Aira, con muy pocas novelas y sobre todo con novelitas, como es la palabra que él dice, vuelve a hacer lo mismo. Horada la idea de alta cultura, alta literatura, alto conocimiento, y él entra por la puerta de atrás, ¿no? Esa idea de la literatura baja. Si querés podemos hacer una comparación entre los dos, o podemos hablar solamente de Aira, porque finalmente estamos hablando de Aira, pero digo, son procedimientos ¿para qué? ¿De qué manera se sirven ambos, Borges y Aira, de esa literatura a la que todo el tiempo le están bajando el tono? Bueno, pregunta para tesis doctoral. Aira lo escucharía con gusto, porque él se considera o quiso ser un epígono de Borges. Su primer libro es una reescritura de Borges, el de las ovejas, uno de sus primeros libros, y lo tiene a Borges muy, muy arriba. O sea, no te permitiría decir que Borges no puso la literatura argentina a nivel mundial. Yo creo que tampoco te lo permito. O sea, Borges, no, más allá del Nobel, cuando yo dije, existimos gracias a Borges, básicamente. Bueno, con el escritor argentino de la tradición, sobre todo. Un poco de Cortázar también, pero así como un futbolista quizás sale y le dice nada a Maradona o Messi, un argentino que sale es Borges. Y Cortázar quizá, pero medio raro. O sea, sos Borges y ya es muy alto. O sea, ese nos... Después, en cuanto a cómo tratan la literatura, yo creo que peleaban cosas distintas. O sea, Borges tenía una pelea contra una cierta tradición, contra la cosa española. Entonces, impuso un tipo de lenguaje que viene más de la parte anglosajona, con una cultura, con la parte baja de la cultura alta, por así decir. Es un poco distinto. Aira, en cambio, viene de la tradición, por ejemplo, del cómic, del cine clase B también, y lo utiliza, que es la parte con la cual yo no congenio para nada. Y a pesar de ser un grandísimo lector y un grandísimo erudito, prefiere lo que en alemán se llaman los Märchen, los cuentos de hadas, que es a lo que tiende cada vez más. O sea, ese es su ideal, el cuento de hadas, también porque le da una libertad fantástica para hacer su Lo ha dicho muchas veces, que usa el pasado por el había una vez, ¿no? Ah, sí. Detesta, o sea, él, si una novela empieza en presente, no la lee, dice. Otro dato importante es que detesta que aparecer en las listas esas del Nobel. O sea, no le gusta para nada. Hace poco di una entrevista en Alemania donde le preguntaban por esto y decía que es una cosa de chauvinismo argentino. Ahora que como tenemos un papa argentino, tenemos que tener también un Nobel de literatura argentino, que él lo detesta, que hasta el diarero le dice vamos César este año. Y que por supuesto eso, le encantaría porque es 1 millón de euros. Nadie te va a rechazar eso, pero no apunta a eso, no le interesa esa rosca literaria. O sea, ganar un Nobel no es una cuestión de ganó un Nobel porque o sea, es una rosca literaria. Sí creo que tarde o temprano va a recibir el Cervantes. O sea, es imposible que no reciba el Cervantes. Tiene una obra única en su tipo. Te puede no gustar, pero incluso a que no le gusta tenés que ver que hizo una obra. Una obra en un escritor es algo fabuloso, y es una obra con la cual te puedes medir, incluso para decir, no, esto no lo quiero hacer. ¿Cuánta gente no le gusta a Borges? Hay un montón, pero tenés la obra con la cual te podés medir, y eso te va armando una literatura nacional. Tenemos como unos íconos donde vas tomás un poco de un lado, un poco del otro. Este año Aira cumplió 70 años y la Biblioteca Nacional le hizo un homenaje. Aira no fue al homenaje, era evidente que no iba a ir. Aquí en la Feria del Libro, cuando se elige el libro de la crítica, a veces él llega hasta el final y muchas veces se miran entre los críticos diciendo, mirá que si gana él no va a venir a agarrar el premio. Creo que la única vez que lo vi en un premio fue en el Premio Indio Rico, donde él era jurado. Es un tipo muy parco a salir de su casa. Bueno, yo gané un premio que él era jurado y ahí también estuvo. El Chino Bicicleta ganó un premio, él era el presidente del jurado y fuimos juntos a Colombia y ahí estuvo. Lo notable de eso es que no le gusta estar en público, pero es tímido, pero después sus respuestas son geniales. Por eso yo quería hacer una charla con él, charla sobre su libro, porque realmente es un tipo que tiene muy pensado su libro, tiene muy pensada la literatura, está al día en todo. O sea, no es que vive, o sea, lee
lee los suplementos literarios de todas las semanas. O sea, simplemente se quiso retirar porque lo abrumaba. O sea, él saca libros todo el tiempo tiene que estar en entrevistas, en 3.000 programas de radio, qué sé yo, para que le pregunten gente muchas veces que no leyó los libros. O sea, vos sos un caso especial, lees los libros, sabés del entrevistado, pero muchas veces no es el caso. O sea, y para un tipo como Aira debe ser pesado y debe haber sido pesado desde el principio, por eso cerró la cortina. Pero no es ni poco amable, o sea, es divino, es muy afectuoso, es muy genial en sus respuestas, es muy inteligente, es rápido, es un súper lector, o sea, está al tanto de todo. Y bueno, esto sí, no le dan estos premios, pero no creo que tampoco le importe mucho. La última pregunta que te hago es volver a la vanguardia, creo que es la primera que te hice. Aira tiene un libro sobre un pianista, ahora no recuerdo el nombre, siempre se me va, el pianista que es como una especie de contra de... Cecil Taylor. Cecil Taylor. A quien conoció. A quien conoció. Y es un libro maravilloso que es una especie de El perseguidor de Cortázar. Y ahí, en un momento, él habla sobre la vanguardia. Tendría que fijarme acá si está la definición de vanguardia. Diste con un libro del que creo que no tiene nada. No saqué ninguna idea. Ahora quizás si me decís la definición de vanguardia puede ser una idea, hay que ver si entra, o sea, tiene que sorprenderte también. Pero ese es de los 2-3 libros en donde es muy corto. Es muy cortito, es un porque libro está muy intervenido. Bueno, y además es un cuento, o sea, son como los libros de Aira que son... Hay otros que sí, que son cortitos, igual saqué ideas, pero estos es muy cortito. Bueno, en ese libro él habla sobre lo que es la vanguardia y dice, el músico de vanguardia tiene que crear a su propio público. Esa idea es una idea muy llamativa porque en contra de Cortázar, evidentemente en contra de Cortázar lo escribe, donde Cortázar se dice de vanguardia, pero en realidad entra en el boom y entonces ya existe un público. ¿Cómo? Lo odia Cortázar. Sí, lo odiaba y de una manera, y a Saer también. Y es... No. A Saer lo respeta. Pero con Saer fue muy agresivo. Puede ser que después sea... No, eso no sé las cosas, no sé a nivel personal, pero como escritor tiene sobre glosa, tiene un texto alabándolo espectacular. O sea, sí, hay que buscarlo en algún lugar, ¿no? Sí. ¿Cómo se vive siendo un escritor de vanguardia? ¿Qué mirás? Digo, también pensándolo en vos, ¿no? Digo, otra vez hablo de Ariel con estos libros que son desde un ready-made hasta el trasvasamiento de 2 discursos. ¿Cómo se vive siendo un escritor de vanguardia? Sabiendo que el libro que sacás no va a vender, o que va a vender dentro de 5 u 8 años, y que recién dentro de una década, cuando miren atrás, van a decir, acá hay una obra. Que lo ve desde el margen, es la periferia absoluta, porque vos además estás hablando de libros que se publicaron, que lograron publicarse. Como sabés, yo tengo el doble de libros de los que publiqué, inéditos, y probablemente queden inéditos para siempre, porque son muy raros, o sea, y yo lo entiendo que alguien no los quiera publicar, porque después vendió los 300 ejemplares que vende, y si no es muy largo, o sea, el de Víctor Hugo se vendió, pero a lo largo, o sea, tenés que encontrar a la gente que lo entienda eso, que no se enoje, o sea, que vea lo que estás haciendo, qué sé yo. Como siempre escribí así, no tengo ningún... Me sale eso y lo único que trato es de mantenerlo, y lo que trato para poder, de todas formas, publicar, porque yo 10 años estuve escribiendo así sin publicar y con la idea de no publicar nunca, de los 20 a los 30. A los 30 llegué y dije, en algún lugar no me cerraba más eso de escribir para mí, vamos a publicar. Y entonces quiero publicar todo. Entonces lo que trato de hacer es invertir la ecuación y ver el libro más narrativo, más armadito, como de vanguardia para mí, como experimental, porque como yo siento que no lo sé hacer, digo, puedo hacer el experimento de escribir una novela en donde, por ejemplo, la psicología del personaje se mantenga desde la primera página hasta la última. No lo logro, pero en ese intento quizás saco novelas un poco más fáciles de leer, digamos. A mí me gustó mucho una, no recuerdo cómo se llama el título, pero la que salió por Edubim, que es un párrafo largo y está cortado solo por unas líneas. Doble crimen. Que creo que decía, es una sirena, ¿no? Esa es la única línea. Bueno, me parece que hay gestos y cosas muy interesantes. Hablar de literatura en un espacio de educación siempre es interesante porque estamos tan acostumbrados a que la literatura en la escuela, mal acostumbrados tal vez, y además llenos de prejuicios, que la literatura en la escuela tiene un sentido moral o tiene un sentido de educación, que hablar de vanguardia, hablar de ensayos artísticos, rompe un poco con eso y creo que es lo que nosotros queríamos hacer en este stand. Me alegro. Ariel, muchísimas gracias por haber pasado por el auditorio de Tigmas. Gracias a vos.